Esa institución, bueno, cayó en administraciones que financieramente fueron funestas, muy malas, y el banco finalmente ya no tenía solvencia, no podía responder a sus compromisos. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Makini para Color Visión. Agradecido, muy agradecido de que un día más nos reciban en sus hogares, donde quiera que estén, en Dominicana o en los Estados Unidos, y a través de nuestra cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube, que permite, no importa dónde usted esté en el globo terráqueo, el que estemos comunicados. Eso es muy bueno. Ahora sí es verdad, amigos, que el mundo es un pañuelo. Pero miren, esta semana el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que dirige Pavel Isa Contreras y un excelente equipo, presentó la encuesta de cultura democrática. Y esa encuesta, que ya ahora en el 2024 cumple sus 30 años, tiene una gran utilidad. Una gran utilidad porque uno vive conversando con sectores de arriba, de abajo, de medios, con intelectuales, y entonces uno lee muchísimos informes y a partir de esto uno se crea una opinión, una percepción de la realidad dominicana. Lo que no es malo, lo que no es malo. Lo que pasa es que esa percepción generalmente está sesgada, nos pasa a todos. He ahí la utilidad de esta encuesta de cultura democrática, porque son las encuestas, los estudios científicos, empíricos, con credibilidad, las que convierten ya en un dato, lo que hasta ahora es una opinión suya o mía, no importa. Esa encuesta presentó unos resultados que, caramba, uno quiso detenerse porque nos llamó la atención a casi todos. Por ejemplo, el 57,1% de la ciudadanía consultada expresó que la democracia es siempre preferible a otras formas de gobierno. Pero resulta que en el pasado ese porcentaje viene de 80 y tantos y viene bajando de 80, 70, 60, miren por dónde va, con el peligro de que ya prácticamente el 33%, uno de cada tres dominicanos, dice que es indiferente al sistema que impere. Incluso asegura que preferiría una estructura antidemocrática bajo ciertas condiciones. Esto es preocupante porque en los 2 últimos años la percepción de la corrupción pública y el clientelismo, según esa encuesta, no es una opinión, aumentaron. El 51% está dispuesto a tolerar, oigan esta, a tolerar cierto grado de corrupción si se resuelven los problemas. Óigame esto creció del 48,3% en abril del 22 al 59,9%, al 51% en abril del 2023. ¿Qué le dice eso? Que la sociedad dominicana está cambiando y está cambiando para mal. Está cambiando en lo que tiene que ver con la corrupción, con la permisividad hacia la corrupción, con la permisividad y hasta preferencia por la dictadura, porque casi hay un empate, un 57-43. Entonces, como les digo, lo peligroso de esto es que son datos científicos que nos demuestran que en la sociedad dominicana hay una especie de normalización de la corrupción. Claro, para ser justo hay que decir que hay factores socioeconómicos que influyen en esa tolerancia. Claro, ese es también el resultado de décadas y décadas de impunidad, de promoción de la impunidad. Entonces también es que han ido llevando a los pueblos a esa opinión sobre la democracia. Pero no deja de ser sumamente preocupante. Esa encuesta, por ejemplo, revela que las personas con menor nivel educativo y de menores ingresos, pues tienden a ser más permisivas con la corrupción si perciben que sus necesidades pueden ser atendidas. Lógicamente,
Si se han perdido los criterios éticos y hay impunidad para cualquier cosa, casi para todo, sobre todo en lo que tiene que ver con la corrupción pública, bueno, óigame, si es corrupto el señor de clase media alta y el señor de la élite económica, bueno, ¿cómo no va a saludar la corrupción el que utiliza esa corrupción para sobrevivir? Hay un dato, el 52.2% de quienes solo cursaron estudios primarios justificarían prácticas corruptas si se resuelven sus problemas. O sea, eso es sumamente grave porque eso presenta un gran desafío para la integridad democrática en un supuesto Estado de Derecho en el que vivimos. Entonces, esto es sumamente preocupante porque, insisto, todos estos resultados lo que vienen es a decirnos, óyeme, que vamos por mal camino. Incluso decía la encuesta, a pesar de que el cambio de gobierno en el 2020 renovó los niveles de confianza en el sistema político, resulta que ese estudio evidencia un aumento en la creencia de que hay más corrupción en la actualidad en las instituciones públicas y además de quienes justifican las actividades clientelares. Entonces, esto es sumamente serio. Yo creo que uno debe prestar una atención especial a estos resultados. Fueron unas 2.000 personas quienes fueron encuestadas y es bueno recordar y ofrecer el dato, alrededor de un tercio, el 31.7%, percibe que ha disminuido el uso indebido o abuso del poder público en las entidades del Estado. Esa es una buena noticia. Pero nos quedamos con que el ciudadano desconfía de la democracia, no mira con malos ojos a la corrupción e incluso apoya el clientelismo. Ese clientelismo que se encuentra en ascenso desde el 2021 en República Dominicana. Esto es según datos del Instituto de la Democracia de las Américas, el Instituto Democrático de las Américas. Esos son unos resultados que se distinguen en esta encuesta de la cultura política, quiero decir. Entonces, a ver qué vamos a hacer los dominicanos con esta realidad, una realidad que incluso tiene que ver con la confianza, pero más todavía. Hay una pregunta que me parece fundamental destacar. Dice, si un familiar o un amigo cercano gana un cargo político, ¿debería ayudarle a conseguir empleo en el gobierno o un contrato público? Atención, el 66.6% estuvo de acuerdo. Yo recuerdo un amigo mío que cuando tuvo poderes políticos, les decía, mira a ver lo que tú vas a hacer, mira a ver lo que tú no heredas, esta es tu oportunidad. Entonces, ese dato te dice mucho, porque es el 67% de los dominicanos que piensa de que, bueno, llegó un primo, un hermano mío a un cargo, adiós, pero claro que tiene que ayudarme. O sea, el tipo siente que usted tiene un compromiso. Óigame, imagínese el efecto de esto en la lucha política. Y hay más, el 80.4% favorece que si se le otorga un empleo o contrato público, si trabajó en la campaña política, eso es normal, que eso es lógico. Si yo me fajé en la campaña, pues claro que me tienen que dar un cargo. Lo grave es que en muchísimas ocasiones, en la mayoría, la gente ni siquiera aspira a un cargo para trabajar. Primero porque no está capacitado, pero además no le interesa el trabajo en sí. Lo que quiere es un ingreso del Estado. Entonces, esto es grave porque es una radiografía. Este clientelismo presente tiene un efecto en prácticamente todo, incluido, hay que decir que a partir de esta realidad, la actitud y el comportamiento de un partido político en un proceso electoral, pues por supuesto que va a ser diferente.
También en esta encuesta aparece otro dato: el 47.8% de las personas encuestadas plantea que se sentiría obligada a votar en las próximas elecciones por un político que le dé una ayuda económica o le haga un favor importante a ellas o a un familiar. Imagínense lo que eso significa. Y esto es una realidad, esto no es una opinión que yo he venido aquí esta noche a darles a ustedes mi opinión, la percepción que yo como sociólogo, periodista, comunicador político, tengo yo. No, estos son datos, radiografía de la sociedad dominicana, la que entre todos, pero sobre todo entre las élites hemos creado. Pero hay cosas peores. Está el tema de la discriminación y la desigualdad tan latentes en la República Dominicana. Por ejemplo, aunque se crea que las mujeres tienen las mismas oportunidades para participar en política, al 53.7% de los dominicanos les inspira más confianza un hombre para darle su voto, con lo buenas administradoras que son las mujeres. Incluso la opción de ambos por igual, que sería la respuesta menos prejuiciada, es decir, que 50-50, solo obtuvo, atención, 15% de apoyo. Eso es serio. Pero la cosa es peor: si se indaga la aprobación del derecho de las minorías a postularse a un cargo público, bueno, óigame, ahí hay una sorpresa terrible. Por ejemplo, el 83.8% considera que no debería postularse una persona que es atea. Estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, el 84% considera que una persona, si es atea, no si es delincuente, si es un degenerado, si es un... No, porque es atea, en una sociedad con libertad de cultos. Pero el 59.3% piensa que un dominicano o dominicana de ascendencia haitiana no puede ser candidato. No votar, no ser candidato. El 52.4% piensa que no debería tener derecho de ser candidato un homosexual. Entonces, esto es terrible porque esa es la realidad dominicana. Y esto, bueno, eso que yo acabo de mencionar es puro nazismo, un gobierno nazi. O sea, ¿contra quién marcharon los nazis? Llega Hitler en el 33, a partir del 34-35 viene aquellas acciones represivas contra las minorías y contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los judíos, o sea, el asunto racial, el asunto de las preferencias, las personas especiales con algún tipo de problema. Entonces, este es el país nuestro. Entonces, estos resultados yo quise traerlos, compartirlos con ustedes antes de la entrevista, porque me parece que es terrible que hayamos llegado a estos niveles. E incluso esto es tan terrible que llega incluso a la parte de la confianza. Hay unos datos sobre el nivel de confianza que le tiene el dominicano a los otros dominicanos y a sí mismo, que esto es terrible. Por ejemplo, solo 3 de cada 10 dominicanos pueden decir que confían algo o mucho en la gente. Oye, el 68.9%, el 70% de los dominicanos cree que son poco o nada confiables la mayoría de las personas. Oiga eso, el 70% de la ciudadanía dominicana, de los dominicanos, desconfía, dice que no son confiables los demás, la mayoría de las personas. Entonces, esto es muy serio. Esto es muy serio porque, como comenzamos hablando, de la gente no cree en la dictadura, cree y mucho en el clientelismo, cree en la corrupción,
pero además no cree en un Estado de derechos en el que vivimos, de las minorías, el asunto racial. Un dominicano de origen haitiano no debería, piensa una mayoría. Entonces, es la utilidad, mis amigos, la utilidad de esta encuesta que uno agradece mucho al Ministerio de Economía, porque nos presenta una realidad que a partir de ahí que cada quien haga su trabajo. Uno sabía que habíamos perdido mucho, sobre todo los mayores que recordamos con nostalgia aquel sentido de la vecindad, que tanto hemos perdido, ese sentido, el cariño hacia ese vecino que era tu familia, y todo eso se ha ido diluyendo. Es decir, mis amigos, que este es el país que tenemos y al que hay que mejorar. Yo terminaría diciendo que caramba, aunque seamos la séptima economía de América Latina, aunque tengamos una estabilidad política continua desde 1966 y seamos menos pobres que nunca, no. Ahora, en realidad ahora sí es verdad que somos pobres. Vámonos a la pausa, que vamos a hablar de un banco del Estado que tiene que ver con la exportación. ¿Qué se está haciendo desde el Bandex para facilitar que los productores dominicanos, los emprendedores dominicanos reciban una mano amiga? Vámonos a la pausa, ya regresamos, no se vayan muy lejos. Continuamos. Se reitera el agradecimiento porque siguen ahí con nosotros. Miren, es importante conocer las instituciones del Estado y más aún cuando una institución sirve, impulsa el desarrollo. En este caso, el desarrollo y las exportaciones. Hay una institución, yo no sé si ustedes la conocen, hace un gran trabajo, pero no es tan conocida como yo quisiera. Se llama Bandex y ha hecho un trabajo importante en lo suyo, que es el desarrollo y las exportaciones. Entonces, yo les debía y me debía una entrevista con su gerente general para que podamos conocer por dónde anda la cosa y cómo nos puede ayudar Bandex a este asunto del desarrollo y de la exportación. Su gerente general, Juan Mustafa Michel, está con nosotros. Bienvenido, Juan, ¿cómo te sientes? Bueno, todo muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría comenzar por Juan. ¿Quién es Juan? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estudiaste tu formación? Por favor, a ver. Bueno, yo soy economista de formación y tengo una carrera ya de 25 años en el sector financiero. Wow. Empecé mi carrera en el Banco Central. Allí trabajé 3 años con el equipo que está hoy en Banco Central. Fue hace muchos años eso. Y luego ya en la parte financiera pasé al Grupo Popular, donde allí agoté una carrera de 14 años. Y luego, bueno, hice algunos trabajos independientes y ahora estoy en el Banco de Desarrollo y Exportaciones. Pero tú tienes que ver algo, tuviste que ver algo con el mercado de valores. Claro que sí, porque en Popular, sí. En el Grupo Popular, mi última posición allá era dirigiendo la empresa de valores del grupo, que es Inversiones Popular. Y luego de eso, entonces me quedé en el mercado de valores como miembro del Consejo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. También participé en el mercado como presidente y vicepresidente de la Asociación de Puestos de Bolsa de Valores. Y bueno, ya en la parte de lo que me ocupa ahora, que es asesorar al presidente de la República, en la parte de valores también le di algunas asesorías. Pero que eso está muy bien. Pero ¿qué es y qué no es? Por favor, ayúdanos. ¿Qué es y qué no es el Bandex o Bandex? ¿Qué es y qué no es? ¿Y cómo funciona? Por favor, a ver. El Bandex es el Banco de Desarrollo y Exportaciones de la República Dominicana. Es una institución financiera, como muchas otras que hay en el sistema financiero dominicano. Lo único que está especializada en apoyar proyectos de desarrollo, proyectos que fomentan el empleo, que fomentan la actividad económica en zonas que tal vez están deprimidas, proyectos que no son apoyados por otras instituciones del sistema financiero,
Entonces nosotros nos especializamos en esa parte. Pero ustedes están muy cerca de las MIPYMES. Ustedes tienen una buena relación con las MIPYMES. Tenemos relación con muchos sectores. Sí. El sector salud, tenemos relación con las MIPYMES a través de otras instituciones que apoyan las MIPYMES. Nosotros proveemos recursos a instituciones, a cooperativas, a bancos que apoyan las MIPYMES y entonces ellas se encargan de hacer la distribución nacional de esos recursos. A eso me refiero. O sea, el Bandech trabaja con instituciones muy dedicadas Banco ADEMI, creo que está ahí, Vimenca está ahí, o sea, bancos que tienen áreas muy especializadas en lo de las MIPYMES. Yo te lo pregunto por la importancia. En números, ¿qué es? ¿Cómo está el banco? En la parte de MIPYME, bueno aclarar, nosotros tenemos, por favor. En esa parte tenemos una operativa de segundo piso. Nosotros lo que proveemos recursos a esas instituciones que son especializadas en atender ese sector. Exacto. Está el Banco Adopen, que es muy bueno apoyando el microcrédito a las mujeres, Banfondesa, Banco ADEMI, que son, todos lo conocen, son los bancos que saben llegar a las MIPYMES. ¿Cuál es el de mi amigo Cristian Reina? Ese es Banfondesa. Banfondesa, ese viejo amigo de Lisa. Banfondesa. Saludo para Cristian. Sí, sí, un banco importantísimo en la zona del Cibao. Sí. Nosotros tenemos diferentes programas de desarrollo. Hay programas de desarrollo, ese de MIPYME lo hacemos con otras instituciones, pero también tenemos programas de desarrollo directos. Por ejemplo, el programa de la salud, que fue uno de los primeros que lanzamos, y fue a raíz de que a todos los dominicanos se les dotó de un carnet de SENASA. Entonces necesitaban los dominicanos ya con su seguro en mano una infraestructura de salud adecuada para ellos utilizar su seguro y recibir los servicios médicos. Entonces nosotros entramos a apoyar los centros privados para que mejoraran su infraestructura, siempre y cuando y con la condición de que proveyeran los mejores servicios de salud a los pacientes de SENASA, del Seguro Nacional. Entonces, ese fue el primer programa. Allí financiamos la expansión de hospitales, el equipamiento de hospitales, salas de cuidado intensivo, diálisis a nivel nacional. Entonces, ese fue nuestro primer programa porque cuando empezamos la administración en el año 2020, la salud estaba muy presente como política de Estado porque estábamos saliendo de la pandemia. Y quedó evidenciado saliendo de la pandemia de que ese era un sector que debíamos apoyar. Y se hizo vía Bandech. Se hizo vía Bandech. Otras áreas donde ustedes trabajan, porque me interesa, ya ustedes van más allá de lo de las exportaciones. Estamos en el área de salud que explica y otras áreas de desarrollo que ustedes han impulsado. Tenemos el programa de mecanización también. Ese programa... Agrícola. Mecanización de la construcción también. Y agrícola. Okay. Eso es lo que busca, tecnificar esos dos sectores, financiar el equipamiento y las tecnologías para que esos sectores evolucionen a una práctica ya más eficiente. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos liberar al país de la dependencia de mano de obra irregular que hay en esos sectores. Entonces estamos apoyando eso, lo seguimos apoyando, ya hemos financiado un sinnúmero de equipos y ya están los testimoniales, hay empresas que pueden explicar cómo es un antes y un después el desarrollo de su negocio porque ahora cuentan con equipos a baja tasa de interés, a mejores plazos que les permite entonces hacer el trabajo. Entonces ya tenemos el área de salud, mecanización, el sector construcción. La exportación también. Pero eso ya es lo suyo, la exportación es lo suyo. Financiamos la exportación en general, lo único que con el nuevo elemento de que hemos integrado en nuestros servicios a todas aquellas empresas dominicanas que no exportan, pero que el 60 o más por ciento de su producción es para apoyar a un exportador. Por ejemplo, si usted tiene una empresa en República Dominicana que no exporta, pero la mayor parte de su servicio usted se lo da a un hotel o a la Barrick Gold o a una zona franca exportadora, nosotros a usted lo consideramos exportador y también le podemos dar servicios, tasas bajas de interés, plazos flexibles para que usted pueda hacer crecer su negocio. Los beneficios de yo hacer este tipo de negocios con el Bandech y no con mi banco normal, ¿cuál es la diferencia? Y si no has tenido problemas con el celo, pues son muy celosos, los banqueros no son fáciles, los banqueros son muy celosos. ¿Cómo ha sido esa relación? Mira, la relación ha sido muy buena. Nosotros, bueno, primero la relación con los banqueros, la relación es muy buena porque nosotros atendemos nichos de la economía donde la banca tradicional no está tan presente. Entonces, cuando entramos con estos programas, los diseñamos específicamente para atacar sectores que no tienen tanto servicio financiero. Eso por un lado. Y segundo, las condiciones nuestras sí son más flexibles,
Por eso nos cuidamos de no necesariamente competir con el mercado tradicional, porque nuestra tasa de interés son 3%, 4% más baja que las tradicionales del sistema financiero, y los plazos nuestros también son mucho más amplios. Y también damos plazos de gracia en el pago del capital de una facilidad. Podemos dar hasta 2 años de gracia. Entonces eso también es diferente a cómo lo maneja el sector financiero. El proceso que yo debo transitar para que mi empresa reciba un préstamo del Bandex. El proceso es el proceso... ¿Qué tú me exiges? A ver. Tradicional del crédito bancario en República Dominicana. Es un proceso regulado por la Superintendencia de Bancos. Nosotros solicitamos los mismos documentos que solicita cualquier institución financiera. Es bueno aclarar que somos un banco empresarial. O sea, Bandex es para financiar proyectos de desarrollo y la naturaleza de esos proyectos es empresarial. No tenemos banca personal. La banca personal a nivel de Estado, porque Bandex es una institución del Estado, está servida por el Banco de Reservas. El Banco de Reservas es el que puede darte un producto personal. Nosotros es proyectos de desarrollo a nivel nacional, todos empresariales. Y el proceso de selección, porque hay posibilidades de gracia, 3 puntos y medio por debajo del mercado. Entonces me imagino que las solicitudes son muchas. Los criterios para decir, no, mira, porque los recursos no son inagotables. Entonces, ¿cuál es la prioridad de ustedes para colocar el dinero? La prioridad, el eje central de la institución es la rentabilidad social. Explícanos qué es eso de rentabilidad, porque la gente conoce más la rentabilidad a secas. Sí. Rentabilidad social. Rentabilidad social es el concepto que hemos abrazado, que busca el mayor impacto social posible en nuestras operaciones. Nosotros evaluamos cuánto empleo crea un proyecto, cuánto dinamismo económico, qué efecto multiplicador puede tener en una región, qué región está tocando ese proyecto. No es lo mismo un proyecto en el centro de Santo Domingo, que es una zona desarrollada, que un proyecto en el sur del país, donde necesitamos una actividad empresarial más vigorosa. No es lo mismo, por ejemplo, en la parte turística, un hotel en Punta Cana, donde eso está totalmente desarrollado. Nosotros eso no nos interesa más bien un emprendedor que quiera ir por ejemplo, a Pedernales, al pueblo de Pedernales, a hacer un hotel de ciudad. Y en eso te pongo un ejemplo concreto. En Montecristi, el gobierno lanzó unas iniciativas de remozamiento del puerto de Montecristi, pero también se está construyendo allí unas terminales eléctricas y de gas natural. En la zona de Manzanillo, en Montecristi. Entonces, allí hay una gran inversión, se está desarrollando todo eso, pero Montecristi es un pueblo que, aunque tiene mucho potencial turístico, no tenía un hotel de ciudad. Entonces, ahí entró Bandex. Pero han inaugurado 2 hoteles, yo he ido a... Bandex tuvo que ver con esos Con la hoteles. inauguración de esos hoteles, nosotros tuvimos que ver con eso, hicimos los financiamientos blandos, tasas preferenciales, plazos preferenciales, para que esos 2 hoteles de cadena norteamericana fueran allí a Montecristi e hicieran sus instalaciones. Esas instalaciones sirven tanto al personal que está allí construyendo obras de infraestructura, como también al turismo. Claro. Porque Montecristi tiene todo por conocer, todo por descubrir, entonces financiamos eso. Ese es un ejemplo, pero también hemos financiado, grandes superficies comerciales, pero en pueblos. Estamos también estudiando el financiamiento de obras de infraestructura a nivel nacional. Al desarrollador de esas obras lo apoyamos financieramente. El que desarrolle un puente, una carretera, lo hace de la mano de un contrato del Estado, sí. Pero esa empresa necesita apoyo financiero, a su vez, para poder hacer el proyecto, y nosotros también lo apoyamos. Pero quizás tendríamos que a partir de ahora sazonar más, mencionar, pronunciar mejor, más duro, la D, porque lo de Bandex, uno se queda en las exportaciones, pero yo veo que hay un trabajo socialmente muy hermoso, de solidaridad, porque estamos hablando de que una persona, un pequeño emprendedor con algún capital modesto, quiere dar un paso importante, puede pasar por allá. Claro que sí, y nosotros, dependiendo del negocio, lo vamos a asesorar, pudiera ser de manera directa con nosotros o lo vamos a asesorar a través de una institución. Nos gusta trabajar también con cooperativas
por las cooperativas de los diferentes sectores. Hay cooperativas de sectores agrícolas, pero también, por ejemplo, cooperativas en el lado de la panadería, cooperativas en el lado del turismo. Todas esas cooperativas se pueden acercar a nosotros y nosotros le vamos a dar financiamiento y asesoría para que sus miembros se beneficien. ¿Cuáles son los mejores buena paga? Porque generalmente, una vez yo tuve que ver con MUDE, y luego en Promipyme me lo confirmé, como que hay una tendencia que las mujeres administran mejor y son mejores pagadoras. En Bandage pasa algo parecido. Sí, ¿cómo te va con las mujeres? De hecho, tenemos un programa especializado que es de mujeres exportadoras. ¿Cómo? Es evidente que las mujeres tienen una mejor organización financiera, una mejor planificación y tienden a pagar. Aunque en general hemos tenido muy buena experiencia construyendo nuestra cartera. La hemos construido desde el año 2020 hasta hoy. Es bueno ahí destacar que la cartera que encontramos era prácticamente inexistente, era una cartera pequeñita de unos 100 millones de pesos. Y ya ahora el Bandex está alcanzando los 10.000 millones de pesos colocados en cartera, con una morosidad, una morosidad de menos de un 1%. O sea, todos los proyectos que hemos estado apoyando están cumpliendo con sus pagos y es una práctica muy diferente a lo que fue el Banco Viejo, porque el Bandex es un rescate de lo que fue el BNB, el Banco Nacional de la Vivienda, aquel banco que, bueno, cayó en una situación financiera lamentable, y ya ahora tenemos un banco vigoroso, funcionando, produciendo ingresos de manera adecuada. Muy bien, pero no nos adelantemos porque después de la pausa, a mí me gustaría que me cuentes cómo fue, tú llegas a un banco en proceso de recuperación, ya se habían dado algunos pasos, pero fue en tu gestión donde se logró como amarrar, cerrar todo esto y relanzar. Después de la pausa vamos a hablar de la recuperación del Bandex, cómo fue posible esa recuperación y los beneficios que hasta ahora el país ha sacado, los productores, la gente del desarrollo le han sacado a todo esto. Después de la pausa continuamos conversando, hablando con el Bandex, que como ustedes ven hay que sazonar mejor la D, porque no es el banco de la exportación solamente, sino también del desarrollo. Eso me ha gustado mucho. Vamos a la pausa. Continuamos en este programa muy en plan de divulgación porque hacía tiempo que personalmente nos interesaba dar a conocer el Bandex, sobre todo, insisto, por la D que me encanta, por cómo un banco puede aportar al desarrollo, pero sobre todo porque lo del Bandex tiene una historia gris, triste, fañé y descangallada, como decían, como decía el tango. A mí me gustaría, Juan Mustafa, me gustaría que tú nos contaras el proceso de recuperación del banco, cómo se logró hacer esto, que no fue cualquier cosa. Sí, es una historia bastante interesante. El Bandex al principio es el Banco Nacional de la Vivienda, una institución conocida por todos que desarrollaba proyectos de vivienda y financiaba con préstamos hipotecarios. Esa institución, bueno, cayó en administraciones que financieramente fueron funestas, muy malas, y el banco finalmente ya no tenía solvencia, no podía responder a sus compromisos. Entonces, fue transformado el Banco Nacional de la Vivienda en el año 2015, en el gobierno anterior, a Banco de Exportaciones. Esa fue la primera transformación. En esa época asumió el economista Guarocuya Félix, y bueno, empezaron un proceso de saneamiento y transformación. Pero desde el año 2015 hasta el año 2020 no pudieron lanzar la operativa bancaria. Tengo entendido que había un problema también como de asignación de fondos. Ahí no había un cheque. No se conseguía los recursos y luego la operativa bancaria tampoco se lanzaba y lograron, bueno, hacer algunas mejoras, transformaron la institución, pero no hubo una operativa vigorosa. Entonces nosotros tomamos las riendas del banco en el año 2020 con el mandato del presidente de la República, primero de transformarlo a banco de desarrollo. Era solo de exportaciones, solo le podía prestar a exportadores. Entonces nosotros hacemos la transformación mediante la ley 122-21 y el banco abre
abre su capacidad financiera también para incluir el desarrollo. Ese es el nuevo dato. Entonces ahí se convierte en Banco de Desarrollo y Exportaciones, le dejamos el mismo nombre, Bandex, e inicia la operación bancaria. Viene entonces este proceso de transformación acompañado de la contratación de un equipo de profesionales del sector financiero. Allí de la presidencia también teníamos la insistencia de que preparáramos un equipo que fuera activo en la colocación de los créditos. Entonces, hay un antes y un después. Hay un banco, recibimos un banco, como estaba explicando ahorita, que prácticamente no tenía créditos, un banco que financieramente no producía suficientes ingresos para sostener sus costos. Era un banco que era deficitario en lo financiero. Wow. Ese era al principio. Ahora no, ya tenemos un banco que ha desembolsado. Ustedes se gobiernan, ya el gobierno no tiene que estar metiéndole, inyectándole. Mire, lo más interesante de todo este proceso es que hemos logrado rescatar la institución sin asignaciones presupuestarias. Nosotros no hemos recibido en los 4 años de gobierno asignaciones presupuestarias. Por eso ustedes se mantienen, ustedes generan el dinero. Nosotros generamos necesita el banco para funcionar. Claro, como todo banco. ¿Qué hace un banco? Capta depósitos y de esos depósitos coloca los créditos. Bueno, pues nosotros nos agenciamos depósitos importantes del sistema financiero nacional y de la banca institucional y también nos agenciamos una buena relación con actores internacionales que proveen recursos para bancos de desarrollo. Y así firmamos entonces un acuerdo, por ejemplo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Firmamos y nos desembolsó una cantidad importante de dinero. También firmamos recientemente un contrato, un préstamo, con el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, la CAF, que era la antigua Corporación Andina de Fomento. Y de esas instituciones también hemos ido trayendo recursos, no necesariamente del presupuesto no hemos captado recursos. ¿Y de quién fue la idea de añadirle la D? O sea, de la exportación, dice, no, vámonos para el desarrollo. Porque yo creo que la solución y el buen momento por el que atraviesa la institución tiene que ver con esa decisión. ¿De dónde vino esa decisión? La decisión es directa del presidente de la República. El presidente en su anterior práctica empresarial, todos sabemos que era un empresario con muchos negocios, tenía muy buena relación con bancos de desarrollo fuera del país, que le apoyaron en negocios aquí. Sí, del grupo. También venía él como economista con la idea de que había que rescatar la práctica que fue muy positiva que tenía el Banco Central con ventanillas especiales para financiamiento del desarrollo, como Infratur y DEFIN, y ese tipo de cosas. Entonces, un poco trayendo la práctica internacional y notando que faltaba esas ventanillas especializadas de desarrollo del Banco Central. Pero que existió, exacto, en el Banco Central existió excelentes resultados, recuerdo. Y luego también, entre economistas, la idea de que faltaba un Banco de Desarrollo, el presidente entonces propone, dentro de su estrategia, que hay que rescatar este banco y convertirlo a Banco de Desarrollo. Luego allí aporta muchísimo el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés, y el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, quienes desde un principio que se planteó la idea, asumieron desde la parte normativa y regulatoria también las riendas para que exista en República Dominicana un banco con todas las condiciones que tenemos hoy. Pero hay mucho popi en Bandex, porque Bandex, como la superintendencia, como que son la gente como bonitilla y cosas. O sea, ustedes tienen sabor a pueblo ahí, porque yo veo como así, mucho popi, como dice un amigo mío, Julián Roa, mucha gente parejera, muy bien vestida. ¿Hay algún sentido de pueblo ahí? ¿Cómo tú te haces con esa parte? No, el Bandex es una institución de impacto social. Y allí, por lo menos muchachas bonitas, los países que yo he ido me impresiona, ¿no? Sí, bueno, en la banca en general, como hemos atraído un equipo del sistema financiero con experiencia, sí, claro, está el equipo, vas a ver en el Bandex un equipo profesional que viene del sistema financiero con todas las características de lo que son los banqueros en República Dominicana. La presión política, porque en esto, como decía otro amigo mío, sí, pero cuando están en campaña no piden currículum y después que ganan le quieren pedir currículum a uno. ¿Cómo ustedes se han hecho? Porque el banco había que rescatarlo, relanzarlo, fortalecerlo, pero eso se hace con eficiencia.
Sí. Entonces a veces un compañerito, si tú lo pones ahí solo porque es compañerito, no hace el trabajo y se daña el banco. ¿Cómo tú has manejado esa situación? Mire, la parte política fue muy beneficioso. La organización que tenía el grupo económico del PRM, que en aquel momento lo dirigía Arturo Martínez Moya, había un grupo de... ¿Quiénes estaban ahí? Miren, ese grupo, voy a hablar del primer grupo del año 2010, 2012, que fue donde yo empecé a congregarme con ese grupo. Estaba Iván Rodríguez, que fue superintendente de valores en un momento. Estaba Frank Torres, que hoy es superintendente de pensiones. Habían otros economistas presentes, Joel Santos, que es economista, también colaboraba, y muchos otros economistas del partido. Okay. Entonces, tomamos de esos grupos profesionales adecuados para llevarlo al Bandex, tomamos también de los compañeros que se habían preparado, algunos son contadores, otros son administradores de empresas, otros tenían experiencia comercial, y fuimos captando y los fuimos entrenando. Entonces, allí yo creo que también tiene mucho que ver el tema de trabajar con las personas que hacen la política, es las directrices. Si desde arriba la directriz está clara de que este es un trabajo que se debe de cumplir con responsabilidad y que hay un objetivo que debemos alcanzar, todo el mundo aprende, se adapta y cumple. Y ahí están los resultados. ¿Cuántos empleados tiene hoy el Bandex? Tenemos cerca de 200 empleados. Relativamente pequeño. El banco inicial tenía menos de 80 empleados, Sí, pero lo que recibimos, pero no operaba, no funcionaba. No. Ahora sí tenemos 200 empleados para una práctica nacional, un banco ya de 25.000 millones de pesos en activos, o sea que está bastante bien balanceado nuestro personal para responder a las necesidades que tiene la institución. Pero mira, estamos cerrando, pero no podemos terminar sin yo aprovechar, porque a pesar de que ustedes lo ven así, con esa cara que es joven, él no es tan joven, él no es tan joven, ya él habló de 14 años de experiencia en el Banco Popular, más de 20 años en todo esto, ha sido académico, es una gran experiencia, no es tan joven como ustedes lo ven. Entonces, quiero preguntarte, desde esa experiencia de banquero, de una gran experiencia en el sistema de valores. O sea, tú has sido una persona en los últimos 20 años muy del sistema financiero nacional. La salud del sistema financiero nacional en este momento. Está en uno de sus mejores momentos. El indicador de solvencia, que es uno de los indicadores más importantes, sí, está en un nivel por encima del promedio de toda la región de Latinoamérica. Hemos visto como economía y como sociedad la dominicana que fuera del país hay procesos económicos de crisis, procesos económicos de desestabilización. Sin embargo, en República Dominicana no tenemos crisis, no tenemos ninguna institución ahora mismo que se haya desestabilizado, una que otra tal vez por mala administración, pero nunca por situación macroeconómica. El sistema financiero está creciendo de manera importante. Ahí están los números del Banco de Reserva, están los números del Banco Popular, están los números del Banco BHD. O sea, todos los bancos, los más grandes y los más pequeños, todos están registrando utilidades importantes, están haciendo negocios vigorosos, están desembolsando buena cantidad de crédito, los sectores están apoyados. El turismo dominicano, por ejemplo, está muy bien servido por los bancos dominicanos ya. Y hay que destacar que son empresas que vienen de fuera, que tienen banca afuera, sin embargo utilizan los bancos dominicanos para sus proyectos. Los exportadores, el sector agrícola accede al Banco Agrícola, las pymes también tienen a Promipyme y a los bancos que se dedican a ese sector. Entonces, y la bancarización sobre todo ha mejorado bastante en los últimos 20 años. Hay que destacar ahí los programas de los bancos más grandes del sistema, del Banco de Reserva, del Banco Popular, que ya tienen unos programas directos, y también la acción de la Superintendencia de Bancos, que ha permitido... Pro usuario, tiene un departamento, la superintendencia, que hace un gran trabajo de divulgación. De divulgación. De educación. Y también de incentivo a los bancos de que lancen productos financieros electrónicos, tal vez con condiciones más flexibles en la apertura de un producto, que le permite entonces al dominicano abrir una cuenta de ahorro. Ya se abre una cuenta de ahorro por el celular. Ya se puede abrir por el celular. Bueno, y llegó también lo del pago de también la tarjeta, ya llegó aquí. También se puede cargar la tarjeta al celular y pagar entonces acercando el celular a la terminal de pago.
O sea, tenemos grandes avances. En República Dominicana destaca, por ejemplo, en la parte del sistema de pagos. Recordemos que antes cambiar un cheque era un asunto de días. Bueno. Eso eran 4 o 5 días. Sí, sí. La gente lo dice fácil, pero en este sistema un cheque es en 24 horas ya que se hace líquido. Las transferencias de un banco a otro, en horas, ya está lista. Entonces, todos esos avances vienen construyendo un sistema financiero cada vez más robusto. ¿Cuál puede ser entonces el aporte de ese fuerte, saludable sistema financiero nacional a una posible reforma fiscal? Yo sé que tú eres de las personas de confianza del presidente en estos temas de economía, eso por él mismo lo sé, así nos conocimos. Entonces me gustaría escuchar tu posición al respecto. Bueno, el sistema financiero está contribuyendo ya en la parte fiscal bastante. Todas las instituciones financieras pagan su impuesto sobre la renta. Está también el impuesto a la transferencia y a los cheques, que también se conoce, que es un aporte del sector. Y luego lo que se visualiza no es de gran impacto para el sector financiero, porque se entiende como política de Estado que el sector financiero debe de seguir bancarizando la población, falta una parte importante de la población que entra al sistema y también debe de seguir financiando. La reforma todavía está en discusión por parte de un equipo de expertos y allí se va a ver muchos sectores que son los que van a contribuir. Finalmente, finalizando ya, los planes del Bandes de ahora en adelante, ¿cuál desafío le espera al Bandes a partir de este momento? Bueno, seguimos expandiendo nuestra operativa. Nosotros queremos seguir contratando líneas internacionales para proveer recursos baratos al sistema dominicano. Vamos a lanzar otros programas. Nos quedan 2 programas importantes que queremos desarrollar en los próximos años. Uno, el de los servicios internacionales para los exportadores, que todavía no los tenemos. Y otro es productos de corto plazo de financiamiento, por ejemplo el factoring o algunas líneas de corto plazo que le permitan a los empresarios acceder a liquidez rápida a una tasa barata y que pueda entonces permitir expandir sus operaciones. Muchísimas gracias, Juan Mustafa Michel, el gerente general del Bandex, que la D es de desarrollo, del Banco de Desarrollo y Exportación. De esto se trataba, esto era lo que quería, que no solamente yo, sino que los amigos que nos siguen, pues estuviesen mejor informados de lo que es el Bandes, y creo que lo hemos logrado. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Señores, pásenla bien, si es en familia, mucho mejor. Y recuerden que siempre nos queda la palabra, siempre nos queda la palabra.